Buenos días. Hoy tengo el placer de poder entrevistar a Josefa Ross, que es doctorada en filosofía. O sea, estamos hablando de un cabeza de cartel para el canal de YouTube. Es profesora en la Universidad Complutense de Madrid y además es investigadora postdoc. Por favor, o sea, más currículum y no digo más porque entonces me tiro una hora hablando. Ella ha sacado hace ahora en abril un año que se llama Enfermedades del aburrimiento. De forma personal tengo que decir, bueno, Josefa, buenos días, que no te he ¿Qué saludado. tal? Muy buenas. Un placer, Cristina. Gracias por invitarme a Eh, estar contigo. que yo en cuanto vi el título vi que esta mujer era una curranta innata y que merecía la pena, que no era cualquiera, me lancé y me compré el libro. Y además el aburrimiento es algo que te tengo que decir que como clínica, yo aquí lo veo diariamente. El aburrimiento, ahora Josefa como experta nos hablará extensamente, ¿no? De este término, entiendo desde su posición de la filosofía, pero ella también es de la patología. Y yo me lo he leído, recomendación absoluta a profesionales de salud mental. No hay un tema quizá más en auge que el aburrimiento, por favor. Y ya está, que lo compréis y, que lo leáis, hombre, y que os forméis. Bueno, Josefa, no sé, uno estudia filosofía y anda que no hay cosas interesantes, ¿no? En la filosofía, ¿cómo te da, no sé, cómo empiezas tú a decir, aburrimiento? Venga, me tiro ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, ¿cómo empiezas? Pues es que fíjate, Cristina, lo curioso es que aunque del aburrimiento actualmente y desde principios del siglo pasado se están encargando las ciencias de la salud mental, la cuestión del Ujú. aburrimiento ha despertado la atención de los filósofos desde hace muchos siglos. Tenemos ya constancia de filósofos como Séneca, Horacio, Lucrecio en la antigüedad, que ya estaban hablando del aburrimiento y no del aburrimiento más trivial que puede sentir cualquiera en un momento determinado del día, cuando estás, por ejemplo, pues manteniendo una conversación que no te interesa o Mm, leyendo mm. un libro que te resulta poco estimulante, sino que ya ellos prestaban atención a una forma de aburrirse más compleja, que podía ir aparejada de cierto malestar hasta el punto, bueno, de Mm, traducirse mm. en trastornos mentales, trastornos de la conducta. Séneca concretamente incluso hablaba del suicidio. Entonces, bueno, tenemos ya esa tradición filosófica que se ha encargado de analizar el aburrimiento Mm. en su faceta más patológica, podríamos decir. Así que yo llegué al aburrimiento a través de la filosofía propiamente, Ujú. aunque tengo que reconocer que cuando di con el tema del aburrimiento no fue precisamente en su carácter patológico. Yo empecé a enamorarme de este tema a raíz de un texto del filósofo alemán Hans Blumenberg. Un pequeño texto, unas 10, 11 paginitas, que estaban contenidas en la obra Descripción del ser humano, Beschreibung des Menschen, y en las que hablaba del aburrimiento funcional, de qué función cumplía ese aburrimiento más sano, más natural, más trivial, más sencillo, si se quiere decir, en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad, en nuestro desarrollo como individuos, como sociedad e incluso como especie. Y a raíz de dar con estas 11 páginas, pues quise indagar un poquito más en el tema. Mi tesis doctoral la dediqué justo a sistematizar el pensamiento de este filósofo en torno al aburrimiento. Pero claro, a raíz Ujú. de estar 4 o 5 años trabajando sobre la cuestión del aburrimiento, pues me di cuenta de que también existían esas otras formas de experimentar el aburrimiento que podemos considerar más patológicas, ¿no? Incluso que se han llegado a denominar como una enfermedad. Como Y enfermedades. me llamó la atención esta parte, esta faceta del aburrimiento, y ahí es cuando decidí empezar a especializarme en el aburrimiento como psicopatología. Por eso, bueno, pues ya dediqué los siguientes 4 años que estuve como postdoc en la Universidad de Harvard a estudiar Madre ese mía. aburrimiento psicopatológico, y a mi regreso a España, pues me centro todavía un poquito más en la psicogerontología del aburrimiento. Así que Josefa, bueno, ¿quién sabe más de aburrimiento en el mundo que tú? Ya, ¿verdad? ¿Qué hay te digo? muchos.
Hay Hay muchos, muchos. fíjate, yo actualmente presido la International Society of Boredom Studies, que es una sociedad académica y cultural que compendia a investigadores de todo el mundo en torno a este fenómeno del aburrimiento y también Wow, pues a wow. cualquier persona que le apetece unirse, es completamente gratuita, lo hacemos Sí, por sí, amor sí, al sí, 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 aburrimiento, sí, aunque esto pueda sí, sí, sonar un sí. poco raro, el amor al No, aburrimiento, no, pero... no, no, no. Y Es entonces desde, la desde ahí te actualidad, puedes dar vamos. cuenta, si entras en la web, te puedes dar cuenta de que tenemos actualmente una network enorme, distribuida a lo largo y ancho de todo el planeta. Y bueno, esto por decir que estamos haciendo en la actualidad, pero hay investigadores que llevan estudiando esta cuestión del aburrimiento desde distintas disciplinas, por supuesto, desde la psicología, la psiquiatría, la Eso te iba a filosofía, decir soy desde hace muchos multidisciplinares, años. ¿no? Sí, Multidisciplinares, ¿no? efectivamente. Efectivamente, al final el aburrimiento es un fenómeno, es una experiencia que depende tanto de la personalidad del que se aburre como del contexto en el que se aburre. Entonces, claro, entramos a hablar de factores que tienen que ver no solamente con la personalidad, con la psicología, sino también con la psiquiatría, con los condicionantes a nivel neurofisiológico que nos determinan, que tienen que ver, por supuesto, con la sociología, que tienen que ver con la antropología cultural. Así que, desde luego, este esfuerzo que hemos hecho con la sociedad de aburrimiento, pues es tratar de leernos unos a otros, de mantener un enfoque más multidisciplinar para poder aprender en sentido amplio o Sí. en un sentido más holístico en qué consiste esto del aburrimiento, porque hay tanta confusión en torno a lo que es aburrirse. Vale, pues vamos a aclarar, ¿no? Cositas. Mira, una cosa que por la que has empezado y por la que, si no recuerdo, porque no es reciente la lectura, yo te digo, vi el título, me enamoré, dije, yo tengo que leer esto, si es que esto es más actual que esto. eh, ya luego hablamos de patologías que yo pueda ver, te nombro un poquito y tú me das, que algunas te Oh, qué sonarán bueno. seguramente. Qué bueno. Eh, Que Me conste, enamoré, Cristina, que por la cuestión eso, del título también he recibido alguna crítica, porque me han dicho que es muy sensacionalista, que el aburrimiento no es una enfermedad. Digo, bueno, claro, en el libro dejo constancia de que existen distintas formas de experimentar el aburrimiento. Algunas de ellas son patológicas y otras no, igual que sucede con otras emociones negativas como puede ser el miedo, ¿verdad? Entonces me han criticado un poco por el título, por decirme, es sensacionalista, busca la venta Pero, rápida. pero Josefa, yo te soy honesta. ¿Quién no pone un título? Es decir, vamos a ver, ¿quién no pone un título atractivo? ¿Qué va a Llamativo, poner? ¿verdad? Es tú, a ver, yo, mira, que le den por culo, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Es como si yo quiero vender una prenda y la publicidad y el marketing está ahí Es lo importante, ¿no? no, Pero es que no sé, además el título no dice ninguna mentira, porque tanto desde las humanidades se ha comprendido el claro. aburrimiento como una enfermedad en términos metafóricos, como por la parte de las ciencias de la salud mental se ha puesto el foco más en ese aburrimiento propiamente patológico que tanto pueden hacer del individuo como del entorno, pero que, oye, que al final pues se traduce, ¿no? En esos trastornos de la conducta, en esas patologías de la personalidad. Entonces, no es engañoso, que conste, en Yo defensa de no, mi criatura. no, yo no me lo tomé sensacionalista, a mí es que lo considero, es que, mira, yo lo hubiera quizá ya, mira, se me ocurre llamarlo la patología más actual del siglo XXI, el aburrimiento, Que ¿cómo pocos lo nos quieres? libramos de ella, ¿verdad? Pero ¿cómo lo quieres llamar? Es tú, no sé, es que Además, fíjate es una tontada, quien te haya fíjate que criticado, el libro tontada, vamos. lo publica Alianza en abril de 2022 Sí. y yo tenía decidido el título pues quizá desde 2017 y ya iba anunciándolo en todos los foros en los que tenía oportunidad. Voy a publicar un libro, se va a llamar La enfermedad del O sea, que aburrimiento. tú lo tenías claro, o sea, que tú Clarísimo, clarísimo. tampoco fue una estrategia de marketing No, 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 que ni fue entiendo una que... decisión de la editorial en absoluto, en absoluto. Wow, pues Sí que tenía un subtítulo que al final sí, decidimos eliminar porque, bueno, pues va, quedaba demasiado académico. Era un vale, subtítulo, ya casi vale, ni lo recuerdo, pero decía algo así como de la metáfora a la patologización y vale, sus vale. alternativas, algo así quería decir, pero Bueno, creo que recoge bien el espíritu del libro en realidad. yo no le daría ni importancia No. y va.
A mí estas cosas Habrá, me hacen gracia, me divierten. te tiene que hacer gracia, pues gente aburrida, precisamente, quien no se aburre seguro que no se presta vamos, en criticar A a ese una tipo de persona, detalles, ¿verdad? además con tu currículum, por Dios. Vale, pues, Josefa, mira, te quería decir porque creo, corrígeme, el libro, así yo entendí, el primer, segundo capítulo me pareció muy interesante porque creo que el recorrido histórico así de los primeros Sí. filósofos ya se habla como de una, corrígeme si no son las palabras más adecuadas, pero yo lo entendí como una estrategia incluso evolutiva favorable al ser humano, porque si no tenemos ese estímulo, no podemos como especie evolucionar. O sea, de eso hablas un poco, entiendo, no sé si tú Esa es la tesis, eso, esa eso es. para ser justos, es la tesis de este filósofo al que hice mención anteriormente. Es Vale, la tesis de vale. Blumenberg. Es la tesis de Blumenberg y actualmente algunos otros filósofos, como por ejemplo Andreas Elpidorou, que también lleva mucho tiempo trabajando desde la Universidad de Louisville y lleva mucho tiempo trabajando sobre la cuestión del aburrimiento, ahora están dando un poquito más de empaque a esa hipótesis de que el aburrimiento es funcional, que cumple con una función. Pero Claro. realmente esa tesis ya se encontraba en los textos de Hans Blumenberg. Lo que pasa es que a veces pues, sucede esto, como están en alemán, no se han leído, Vale. y se presenta, ¿no?, una hipótesis como completamente nueva cuando realmente ya bebe de lo que dijo Blumenberg. Y fue él el que planteó esto, en que realmente el aburrimiento cumple con una función. El aburrimiento sencillo, el sano, el trivial, siempre citamos. Sí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros empezamos a sentir aburrimiento, ese aburrimiento lo que está haciendo es mandarnos la señal de que algo no está funcionando, de que quizá esa actividad con la que estamos intentando comprometernos pues no nos resulta satisfactoria del todo, o que sentimos que el derroche de energía que tenemos que hacer para estar comprometidos con ella no es suficiente en función del beneficio que esperamos recibir a partir de ese derroche energético. Entonces el aburrimiento lo que te viene a decir es, cambia, huye de aquí, haz algo, introduce un cambio en el contexto porque esto a ti no te satisface, esto no cumple con tus expectativas, esto no te representa un reto. Y en el hecho de que tengamos que hacer lo que sea para huir de ese malestar, evitamos el estancamiento. Por eso es el aburrimiento funcional. A eso voy, ¿no? Que es que, claro, me estás hablando y me vienen con muchas cosas a la cabeza. Gente que está frustrada en su trabajo, no da el paso y se quedan ahí al final. Claro, Patología. ese es el problema. El aburrimiento es funcional siempre y cuando estemos en condiciones de completar ese círculo. Es decir, ser conscientes de que algo ya no nos satisface, buscar la forma de evitarlo, introducir un cambio y llegar a materializarlo. El problema está cuando nos encontramos en ese tipo de circunstancias en las que no puedes materializar el cambio. Por ejemplo, tú estás en el trabajo, estás agotado, estás frustrado, estás quemado y sabes que te gustaría cambiar de puesto o irte a otro sector completamente distinto, pero quizá no puedes hacerlo porque tienes que pagar las facturas. Entonces ahí el aburrimiento empieza a transitar hacia lo disfuncional, porque te quedas atrapado en ese malestar y no puedes responder frente a él a causa de esas circunstancias. Vale. Vamos a adelantarnos porque yo creo que ahora nos va a explicar los tipos de aburrimiento, entonces yo te he hecho saltar a otro tema un poquito más adelante, pero me viene eso, gente frustrada, que aquí se ve, gente que a lo mejor te dice estoy deprimida, y la gente quiere además aburrimiento, por ejemplo, solución fácil, pastillas. No, vamos a trabajar y lo que tú dices, estoy atrapado, que se me viene a la cabeza. Vamos a trabajar una forma en la que tú puedas buscarle se me viene también a la cabeza el deseo algo que eso es. los psicoanalistas, el deseo más primario, al final es lo que te hace sentir una vida satisfactoria que tiene sentido. Eso deseo, estoy trabajando en lo que deseo, o sea, no siempre se puede. Lo que me produce satisfacción, estimulación y significado.
la Yo siempre digo pareja, esto, sí, aburrimiento no es lo contrario a estar entretenido, a estar haciendo cosas. Uno sí, también se puede aburrir haciendo cosas, aunque estés todo el día metido en actividades. Estas actividades sí, pueden ser repetitivas, monótonas, poco estimulantes. Aburrimiento es lo contrario a significado. Uno se aburre cuando eso tiene es. esa falta de significado. Y me ha encantado que hagas mención a lo del deseo, porque enseguida me El viene a la deseo, mente, claro, nosotros enseguida me exploramos el viene deseo. Sí, me viene a la perdón. mente Tolstoy, siempre me viene a la mente Mm, Tolstoy que definía el aburrimiento como el deseo de tener deseos. Ese aburrimiento más patológico al final consiste efectivamente. en eso. Sabes que quieres hacer algo, pero ¿qué? Pero no sabes qué, no eres capaz de dilucidar en qué te gustaría comprometerte de Vale. forma que te represente para ti una experiencia significativa. Esto es lo que nos sucede a menudo con el aburrimiento. No siempre. Está bien que también hayas hecho alusión al hecho de que queremos una solución rápida, que es Yo algo me lo muy típico, ¿no? encuentro, yo que Sí, me lo encuentro aquí y quiero pastillas. No, sí. te hace falta terapia Mm. y que exploremos tu deseo. Así Bueno, encontrarás una vida satisfactoria. por O suerte, podemos, por suerte, la perdón. psicología clínica, desde la segunda mitad del siglo XX, se ha enfocado más en tratar, bueno, pues de diseñar estrategias, terapias que ayuden un poquito a fomentar ese deseo, a la reconexión con uno mismo, para que el individuo sea Mm, capaz mm. de ver ese catálogo de posibilidades que en un momento dado de su vida a lo mejor está siendo incapaz de contemplar. Y la parte de la medicalización no está todavía, no está extendida. Sí que es cierto que hay algún estudio que apunta en la dirección de que se pueda estar medicalizando el aburrimiento, especialmente en niños que tienen TDAH. Te lo No es algo que esté confirmo. extendido, por fortuna. Pues será en mi clínica de Sevilla, porque yo creo que aquí la gente yo me dedico mucho a aburrimientos porque no le, vamos a ver, la gente no, una terapia es un proceso largo, un Sí. proceso de exploración, no es 2 meses ni 3 meses, es largo. Y la gente quiere, está frustrado, pero tú no le puedes decir, mira, Ali, no, no, eso es un ataque, es una agresión. Pero aquí la gente, muchas depresiones son, esto es la punta del iceberg. Hay Claro. debajo un trabajo psicoanalítico, psicoterapéutico, me da igual la corriente, brutal. Entonces tú me dices que no está extendida, yo te digo mi experiencia, que a Sí, veces, sí, lo está. ojalá, y mira que yo, aunque sea psiquiatra, no me encanta medicar, a mí me encanta la psicoterapia, me encanta dosis bajitas, lo mínimo posible, pero es que si te lo Sí. pide el paciente, quiere una solución ya, es que creo que estoy deprimido, ¿qué haces? Si Ya no se te entra en hacen la cabeza. el autodiagnóstico, que es lo más peligroso del mundo y en lo cual además creo jolín, no ha beneficiado nada la explosión de Internet, porque al final todos en el momento en el que empezamos a sentir algún síntoma, queremos identificarlo y acudimos a todo tipo de foros en los que, bueno, pues ahí es difícil no discernir en qué está basado en la ciencia y qué te está contando pues cualquier persona random que se le ha ocurrido entrar ahí, ¿no? A compartir su experiencia, o sea que es bastante peligroso. Es lógico, por Sí, es otra parte, que peligroso. queramos aliviar el malestar del aburrimiento cuanto antes, porque es muy doloroso. Y claro, hacer ese ejercicio al que tú estás haciendo alusión, que es un trabajo de reconexión con uno mismo, de análisis de esas circunstancias que están provocando un aburrimiento más patológico, eso no solamente es que lleve tiempo, sino que puede ser incluso tan doloroso como el Tan propio doloroso, ¿no? aburrimiento. Efectivamente, puede ser muy doloroso porque te obliga, ¿no?, a ponerte delante del espejo, a examinar un poco ese contexto, tus Bueno, emociones. claro, Y eso la gente no lo quiere, eso la gente no lo quiere. la terapia muchas veces sales llorando, ves cosas de ti que no te gustaría conocer, pero Completamente. si te metes, como yo digo, si te metes, ahora no me sale la expresión, si te metes a torear, mira que no me gustan los toros, que es lo primero, métete a torear, ¿no? Y pasarás por dolor, pasarás por llanto, verás cosas de ti que no te gusten, pero eso es, para mí, solucionar el problema de raíz. A menos Ahora, que te quieras quedar enganchado a la medicación para siempre. Eso, así, ese es el riesgo, ese es el riesgo. Pero aún así, así. por fortuna, por ejemplo, el aburrimiento como una patología todavía no aparece en el DSM, que eso No, podría ser también una por puerta Dios, de... que no, por Sí, Dios que sí, no, ¿eh? sé que entiendes por dónde voy, ¿no? A incrementar
¿no? O que se amplifique esa posible medicalización del aburrimiento, y es un error y te cuento por Un qué. error. Actualmente no tenemos ni herramientas de diagnóstico ni, en fin, ni siquiera consenso en torno a por qué hay personas que padecen aburrimiento constantemente y que son incapaces de encontrar aquello que les confiera sentido a su estar en el mundo. Claro, teniendo en cuenta esto, que desde el punto de vista psiquiátrico el estudio del aburrimiento ha avanzado poquito, incluso aunque ahora hay colegas que se están encargando de, bueno, pues llevar a cabo estudios en los que emplean la metodología de la toma de imágenes a través de fMRI para ver si es que hay alguna falla a nivel neurofisiológico, pero todo esto va muy despacito. Entonces, corremos el riesgo, cuando una persona se queja constantemente del aburrimiento, corremos el riesgo de diagnosticarle una enfermedad fantasma, de atribuir al individuo la responsabilidad íntegra de ese malestar que sufre, cuando a lo mejor esta persona sufre aburrimiento de forma crónica porque se encuentra en una circunstancia que le impide romper con su aburrimiento, que le impide, a lo mejor esta persona sí que sabe qué le gustaría hacer, con qué le gustaría comprometerse, pero su propio contexto no se lo permite. Y volvemos otra vez al ejemplo de ese trabajador que está quemado. Ya no Está solamente tenemos el atrapado. término del burnout, sino que ahora también existe el del bore-out. Ese trabajador que está ¿El cuál? ¿El cuál? Ah, el aburrido. board out. Ah, Bore-out. fíjate, no lo conozco. Vale, Sí, vale, sí, sí, sí. bien. Es, vamos, Vale, es complementario al del burnout, porque al final es vale, un trabajador vale. quemado, es más fácil que desarrolle esa propensión a aburrirse de su trabajo y a no encontrarle significado ni sentido ninguno al tener que despertarte todos los días para acudir a ese puesto. Totalmente, tú vas y me dices, ¿qué ganas tengo yo? Pues si no puedo crecer, no tengo posibilidad de crecer, mi trabajo es rutinario, ¿Sabías además que la cuestión del aburrimiento se convierte en objeto de investigación científica en el entorno de la psicología laboral? Es el momento en el que las ciencias de la salud mental empiezan a prestar atención al aburrimiento, porque había en la corriente psicoanalítica freudiana, hay alguna mención, pero este aburrimiento del que se habla siempre se achaca a la sociedad. Es decir, la vale, enferma es la sociedad, el aburrimiento solo es un síntoma que después va, pues va, quizás se va, va a va, va, manifestar en episodios de histeria, en narcisismo, vale. etcétera. Pero cuando realmente empieza a ponerse el foco en ¿y si es el individuo el que tiene un problema que le impide sentirse satisfecho con ese trabajo? Pues fue ahí, en los primeros estudios del siglo XX de psicología laboral, en los entornos de las fábricas. Es muy De la curioso. fábrica, Mm. Claro, vale, imagínate, ¿verdad? Ese entorno en el que un trabajador pasa 12, 13, 14 horas al día total, realizando tareas completamente monótonas que no le demandan monótono. ningún tipo de esfuerzo intelectual. Es una fuente de aburrición, es un entorno que genera aburrimiento necesariamente. Pero lo curioso es que, claro, los profesionales se centraron en esas condiciones particulares de los aburridos, en lugar de tratar de hacer un esfuerzo por examinar por qué ese entorno aburre a tantas personas a un Claro, mismo tiempo. Es más fácil, ¿no? Siempre señalar al individuo que cambiar toda sí, una estructura o todo un bueno. sistema que está generando aburrimiento. Vale, vale, vale. Oye, Josefa, que no quiero que explícanos los tipos, porque no mencionas al menos tres, me puedes corregir. Explícanos un poquito la Ya diferencia, está. porque la gente Ya está dirá, un... no, si yo me puedo tirar contigo hablando, anda que no podemos, pero digo por lo que pone, lo digo por explicar, ¿no? Porque la gente dirá, sí, yo sé lo que es el aburrimiento, yo me pongo una peli y me aburro, pues quiero Sí. que nos expliques las diferencias de aburrimiento que hay, porque no hay un solo tipo de Sí, aburrimiento. porque estamos Eso, mencionando unas y otras, eso, pero por eso, vamos a sin, pararnos un poquito, sin incurrir en explícanoslo, esa eso, tipología que nos puede ser eso, muy útil a la hora de saber de qué estamos hablando. eso, sí. Se me venía a la cabeza a propósito de lo que te estaba diciendo Venga, antes, sí, sí, que sí, dime. este ejemplo del aburrimiento en la fábrica es muy útil para Ujú. desmentir uno de los grandes mitos que circulan en la cultura popular sobre el aburrimiento. Y es que para aburrirte tienes que estar sin hacer nada o tienes que disponer de tiempo libre. Y no es cierto. Uno se No. aburre. Uno se aburre haciendo cosas que le vienen impuestas desde fuera. Mm, Desde luego o- que sí. o- Pero o- es uno de los mitos más extendidos. Mira, Josefa, te voy a hacer una pregunta, se me acaba de ocurrir. Mira, a mí, por ejemplo, me puede gustar, ¿qué te digo?
o me puede motivar mucho. Imagínate que yo, por ejemplo, me dedico al eje del aburrimiento, yo estoy con el tema trans. A mí me encanta leer, Sí, estudiar, escribir paper, vale, pero llega un punto en que yo me puedo aburrir, pero es mi deseo, o sea, más intrínseco que ese deseo que yo tengo, eh, eso, ¿cómo lo llamaríamos? A ese, de decir, porque es monótono, ¿no? Si tú paper, pasar la sí, bibliografía, sí, al a final, veces sí. aunque mi deseo sea sacar ese paper o esa cosa que he elegido yo, nadie me la ha impuesto y la disfruto, pero llega un punto en el que, Sí, no sé si sí, es sí. la monotonía, o Te sea, puede eso resultar aburrido. sí, llega un punto en el que digo, Efectivamente, eso es porque te estás enfrentando a una actividad que no responde a tus expectativas de estimulación. Entonces, lo que sucede es que se produce un desajuste entre esas expectativas o esa necesidad de estimulación cognitiva que tú tienes y lo sí, estimulante que estás percibiendo la actividad o ese entorno. Pero ese un tipo de rollo, aburrimiento no suele ser un problema, no suele ser, sí, no suele ser un problema en tanto en cuanto tú puedes ser capaz de soportarlo porque tienes una meta en el horizonte, una meta que para efectivamente, ti sí claro, resulta significativa. vale, Entonces, oye, en vale, ese caso puedes estar dispuesta a aguantar un cierto periodo de aburrimiento siempre y cuando esa meta se mantenga en el horizonte. El problema está en claro, tener que claro, aguantar ese aburrimiento cuando no hay meta, cuando es simplemente una perfecto, obligación perfecto, impuesta. perfecto, Eso es más complicado. vale, Y vale, bueno, pasando perfecto. a esa tipología del Sí, 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 aburrimiento, explícanoslo, el porfa. Sí, sí, aburrimiento, sí. sí, el aburrimiento que conocemos todos, del que nos lanzamos todos a hablar sin ningún reparo, es ese tipo de aburrimiento más funcional, ¿verdad? Es ese aburrimiento que también se le ha llamado sencillo, aburrimiento pasajero, dependiente del contexto. Es ese aburrimiento que surge, como te decía, cuando nuestra necesidad de estimulación interna no se ve satisfecha por lo estimulante que percibimos el entorno o esa actividad con la que intentamos comprometernos o una relación interpersonal. Lo que sucede en ese Ujú. momento es que nuestros niveles de excitación cortical descienden y por eso sentimos ese malestar, ¿verdad? En el momento en el que nosotros introducimos un cambio en el contexto, ese malestar desaparece, esa fuente de aburrición desaparece. Es tan sencillo como pensar en me estoy aburriendo viendo una serie de Netflix, pues me cambio a otra o Cambia me a paso otra. a Amazon Prime o me voy a darme un paseo, lo que tú quieras. En el momento en el que introduces un cambio, el aburrimiento desaparece. Este es el aburrimiento que decíamos que es funcional porque te alerta de que algo ya no Alerta. funciona y Ujú, ujú, ujú. te insta a hacer algo distinto y así evita el exceso de quietud, evita el estancamiento. Dos cositas muy importantes con respecto a este tipo de aburrimiento. La primera de ellas, el hecho de que tú tengas que introducir una novedad, un cambio en tu contexto, no significa que el aburrimiento te haga ser más creativo, ni más inteligente, Ah, eso ni lo más leí también en el curioso. libro, es verdad, que no cuando se está Eso es inquietud eres un genio, importante. ¿no? Eso lo nombras. Sí, sí, No, sí. en absoluto, Lo he en leído, sí, absoluto. En sí. absoluto. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo de explicar. Nuestro cerebro, como bien sabes, trata de ahorrar energía por todos los medios. Almacena en Ujú, el subconsciente respuestas frente al aburrimiento, salidas que ya hemos ensayado en el pasado y que han demostrado ser exitosas. De manera que la gran ujú. mayoría de las veces, cuando nos aburrimos, directamente tiramos de esas salidas que ya conocemos y que ya han funcionado. Sí. Y esto es por lo que muchas veces nos estamos aburriendo y antes siquiera de ser conscientes de ello, ya nos descubrimos a nosotros mismos en las redes sociales. Ya hemos cogido el móvil y El estamos móvil, tratando ¿no? de Y entretenernos. empieza a tontear, como Eso es. diríamos. Es decir, no necesariamente, y aquí voy con la segunda cuestión, no necesariamente hacemos siempre un ejercicio consciente de diseño de una estrategia de huida. No siempre Mm, analizamos el contexto en busca de qué es lo que podemos introducir en él para salir de esa fuente, para escapar de ese malestar y evitar esa fuente de aburrición. Es decir, que casi siempre lo hacemos de manera mecánica. Por lo tanto, el aburrimiento no nos hace ser más creativos, ni tampoco más ujú. inteligentes. Y por supuesto, no pone nuestro cerebro a descansar, no lo pone en reposo. No es algo Vale, deseable, vale. simplemente es algo que sucede. Excelente. Bien, por otra parte, la literatura científica, sobre todo la que proviene de las ciencias de la salud mental, ha definido otra forma de experimentar el aburrimiento como aburrimiento crónico individual. Este hace Ujú. referencia al individuo, hace referencia a nuestras condiciones que implican
que a veces seamos incapaces de salir del aburrimiento. Lo que sucede en los casos en los que el individuo experimenta aburrimiento crónico por razón de sí mismo es que esa persona, aun siendo consciente de que se está aburriendo, incluso siendo capaz de señalar qué es aquello que le aburre, lo que no es capaz de diseñar esa estrategia de huida, ni consciente. Eso es, ni consciente ni inconscientemente. Y es que resulta que las personas que se aburren constantemente, los estudios ya han demostrado que tienen muchas dificultades a la hora de identificar sus propias emociones, de identificar cuál es el entorno en el que se encuentran inmersos, de identificar las posibilidades de cambio. Lo que sucede en este caso es que, claro, la persona se queda atrapada en el aburrimiento, se queda atrapada en ese malestar. Esto es malo, ¿verdad? Ya estamos imaginando simplemente. Me están viniendo a una, te paro un Sí, sí, segundito. no A te mí preocupes. las personas que más se me aburren y que están en constante búsqueda de estímulos son, yo aquí veo muchos adolescentes, las futuras, porque es más frecuente en mujeres, las futuras conocen los límites. Van de un lado Sí. para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, o los chicos TDAH, del típico que se levanta, que molesta al compañero, eso en chicos más frecuente y en chicas, pero sobre todo las chicas son Sí. súper impulsivas, de un lado para otro, se enganchan a nada, no sé si tú Sí. eso Claro, ahí es en que casa esa los es, límites, esa es la que me viene. consecuencia, esa es la consecuencia directa de padecer aburrimiento crónico individual. Cuando al final tú te encuentras atrapado en esa situación de malestar, es que solo tenemos que pensar en el dolor que nosotros sentimos cuando nos estamos aburriendo con normalidad, de manera funcional, e imaginar que ese dolor se extendiese en el tiempo durante horas, durante días, durante semanas. Es que es algo tremendamente Te voy a hacer, frustrante. sí, mira, me viene ahora también a la cabeza el tema de las autolesiones. Ese dolor, Claro. el malestar, las autolesiones, la mayoría de veces autolesiones, no son con finalidad de autolítica, son para calmar el dolor, para Sí, sentir sí, sí, algo. Ellas sí. te dicen, es que no siento nada, Sí, 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 no sí. siento. Entonces, Completamente, completamente. me Claro. viene al caso las autolesiones, las autolesiones. ¿Por qué los expertos en salud mental se han enfocado en esta forma de experimentar aburrimiento? Pues además de porque está, ¿no?, en nuestra meta, si me puedo yo considerar también parte, ¿no?, de esta disciplina en Sí, cierto sentido, sí. está en nuestra meta el aliviar el dolor ajeno, pero además porque esta forma de aburrimiento viene aparejada de toda una serie de trastornos de la conducta, de trastornos del estado anímico, de Trastorno de incluso, personalidad, de la por supuesto, positivismo. empeoramiento de otros trastornos preexistentes, incluso empeoramiento de enfermedades mentales como pueden ser el Alzheimer. Entonces, claro, ¿por qué el experto en salud mental se enfoca en esto? Porque sobre todo lo que nos interesa es conocer las causas de ese aburrimiento para poder, de alguna manera, incidir en ellas y evitar que se dé lugar a este tipo de conductas desadaptativas, disfuncionales, que al final se traducen, como tú decías, bueno, pues en una conducta inquieta, incapacidad de concentrarte, pérdida de atención. Por supuesto, vas a tener episodios de agresividad, nerviosismo, irritación, conductas violentas, bestialidad. Tenemos, por supuesto, toda la ristra de adicciones consecuentes. Adicciones, Por efectivamente, adicciones. supuesto, consecuentes directos de ese Adicciones. aburrimiento crónico individual, al alcohol, a las drogas, a la comida, al sexo, a la pornografía, bueno, a las pantallas también, por supuesto. Entonces, claro, esta forma de aburrimiento interesa en tanto en cuanto queremos aliviar ese dolor y también evitar que se produzcan estas respuestas desadaptativas como respuesta finalmente explosiva frente a la frustración, frente a ese dolor que permanece en el tiempo. El problema de este tipo de aburrimiento, como te decía antes, es que todavía no contamos con elementos suficientes de diagnóstico. Todavía estamos muy en la infancia a la hora de determinar qué es lo que causa que ciertas personas tengan una altísima propensión al aburrimiento, incluso aunque podemos ya cuantificarlo. Existen escalas de medición del Eso te aburrimiento, de iba a la decir porque propensión al aburrimiento. he leído alguna escala, ¿no? Que está Sí, sí, sí. usado. Se puede cuantificar y decir, oye, pues mira, tú eres una persona más propensa que esta otra al aburrimiento y se pueden hacer comparaciones, estudios comparativos. Pero, ¿por qué? Lo que queremos saber es por qué tú eres más propenso que yo.
Y hasta ahora, bueno, pues el psicoanálisis ha intentado también incidir en que quizás se debe a un problema de la personalidad, algún tipo de trauma, un trastorno de la conciencia. Como te digo, los colegas que se dedican a la neuropsicología y neuropsiquiatría ahora están intentando ver qué pasa en el cerebro del que se aburre constantemente. Pero estamos ahí, intentando avanzar un poquito. O Está sea ahí, que por esta está ahí, ahí. parte, ahí nos quedamos. Luego yo he descrito otra forma, otra experiencia del aburrimiento que también es disfuncional. De momento hemos hablado de una que es funcional y una Sí, sí, disfuncional. Yo he sí, sí, descrito sí. otra que también es disfuncional y es mi, digamos, mi aportación esencial a los estudios de Eh, aburrimiento eh, y lo que trato, ¿no?, de sí, revelar en este libro, en la enfermedad del aburrimiento. sí. Y es que, claro, yo me daba cuenta de que en las condiciones en las que se encuentra ahora mismo este campo de estudio desde las ciencias de la salud mental, es muy difícil poder realmente atribuir a una persona que se queja constantemente del aburrimiento una patología de aburrimiento crónico individual, que dependa de sí mismo, que dependa del individuo. Y me planteé, ¿no es posible quizá que en algunos contextos las personas también se aburran de forma crónica, de forma permanente en el tiempo? Y no se deba a esto, a que tienen un trastorno, una patología del aburrimiento, sino Ujú, al propio contexto en sí. Y me explico, no puede ser que tú te encuentres en una situación que te está causando aburrimiento, de la que tú eres consciente, de la que eres capaz de diseñar una estrategia de huida. Es decir, yo me estoy aburriendo, reconozco qué es lo que me aburre, sé lo que me ujú. gustaría hacer para dejar de aburrirme, sé lo que cómo me gustaría producir ese cambio en el contexto para aliviar el aburrimiento, pero ese contexto en el que me encuentro es tan constrictivo y tan limitante que no se me permite llevar mi estrategia de huida a la práctica. Al final Vale. también te quedas atrapado Ujú. en el aburrimiento y esto es lo que he llamado aburrimiento situacional cronificado. Un aburrimiento que permanece en el tiempo, pero no por razón de un trastorno individual, sino porque el contexto en el que nace es tan constrictivo que no te permite que aquello que tú anhelas hacer para poder librarte del aburrimiento se llegue a materializar, se llegue a poner en práctica. Y si volvemos al ejemplo del trabajador que está quemado, que está aburrido de su trabajo, es muy posible que esa persona esté padeciendo aburrimiento de manera crónica o permanente en el tiempo y no se deba a que tiene una patología a Sí, nivel interior, el contexto sino que que, no. claro, ese contexto le provoca aburrimiento, el trabajador lo sabe y sabe qué le gustaría hacer para dejar de aburrirse, cambiar de Pero no. trabajo quizá, pero no puede hacerlo porque está sujeto a unas condiciones que se lo impiden. Por ejemplo, el tener que le- pagar unas facturas, mantener una claro. familia, etcétera. Pues de esta forma de aburrimiento, de este aburrimiento situacional cronificado, las consecuencias al final son muy parecidas a las de padecer aburrimiento crónico individual, porque al final, bueno, pues es igual, esa frustración, ese dolor, Ujú. queremos deshacernos de él como sea y también pues recurrimos, ¿no?, a esas respuestas explosivas, extremas, desadaptativas, disfuncionales. La diferencia que tiene es que en un caso estamos hablando, en un caso de aburrimiento patológico, estamos hablando de que el problema recae en el individuo y en el otro Ujú. caso estamos hablando de que el problema recae en el contexto. Y que de la misma manera ese aburrimiento patológico que depende del individuo solo se puede experimentar a nivel individual, mientras que el situacional cronificado puede afectar a muchas personas, puede afectar a un solo individuo, a ese trabajador y ya está, pero también es posible que muchas O- personas se vean afectadas por un contexto que les por su aburre contexto, y ¿no? frente al cual no pueden reaccionar efectivamente. Al final existe una última forma de experimentar el aburrimiento de la que se ha ocupado sobre todo la filosofía, la literatura, Ujú, que es lo que ujú. se conoce como aburrimiento profundo o existencial. Si nos Ah, quedamos sí, 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 sí. demasiado tiempo en esos estados de aburrimiento patológicos, es posible que al final el aburrimiento acabe copando todas las esferas de nuestra vida hasta el punto de despojar esta de todo su sentido, hasta el punto en el que ya no queramos hacer nada para salir de esa situación. Y es este aburrimiento más complejo que en ocasiones se asocia al suicidio. Josefa, yo opino como tú. No todo el mundo que se quiere suicidar, porque lo que más, bueno, yo cuando trabajo en la pública, quizá lo que más he visto es intentos de suicidio.
Mm. No tiene por qué haber una depresión, no siempre, una patología de base. Hay gente, Ujú. volvemos a lo mismo, que no tiene sentido en su vida. Y Ujú. eso no es igual a una depresión, ¿eh? Eso No, 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 por no tiene supuesto que nada que no. ver. Nada, o sea, nada. Por Una supuesto que enfermedad, no. Aburrimiento y depresión son dos conceptos y si lo no. tratamos desde el paradigma patológico, son quizás dos patologías que se pueden retroalimentar en el sentido de que una persona que se encuentra deprimida, pues quizá a lo mejor se retrotrae más hacia sí misma, se relaciona menos con Ujú. el entorno, con las personas que le rodean y al final esto también puede acabar desembocando en un mayor nivel de aburrimiento, por supuesto que sí. A su vez, una persona que se aburre constantemente en el hecho de sentir ese dolor de forma perpetua, esa frustración de no saber cómo salir, quizá te puede Se acabar puede, se también puede. llevando a una depresión, pero son cosas completamente distintas, por supuesto. Y ahora que Pues mencionabas la te lo cuestión digo del... yo, Sí, te lo sí. digo yo. Ahora que Así, mencionabas la cuestión del suicidio, yo también trabajo bastante, pero en este caso ya desde un punto de vista de estudios culturales, sobre la cuestión ¿vale? del suicidio. Y Ujú. es cierto que estudiamos a muchos filósofos que defienden la posibilidad de poner fin a la vida, no en base, como tú dices, a un trastorno mental, a cualquier tipo de depresión, no, 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 sino simplemente como un acto de agencia, como un acto voluntario. Un Un acto voluntario en el que suicidio tú consideras racional. que ese cambio que vas a introducir en el contexto merece más la pena que el contexto mismo en el que te encuentras inmerso. Josefa, lo podríamos llamar, yo lo entiendo así. ¿Estamos hablando de suicidio racional? Sí, sí, sí. De hecho, se describe de esa forma. Es un suicidio racional. Es un suicidio en el que entra en juego una agencia racional y de esto hay muchos detractores, desde luego. Yo soy la primera que siempre que hay posibilidad de prevenir un Sí. intento de suicidio, pues vamos, estoy de acuerdo en que tanto el Estado como la medicina ponga todas las herramientas disponibles para que esto suceda, pero no todos los suicidios se pueden prevenir. Y Es que esto es eso es algo lo muy que curioso. voy. Me gustaría saber tu opinión. Imagínate, Ujú, persona, me da igual hablarlo abiertamente, por supuesto estoy muy metida en suicidio. Suicidio hay ujú, 11 en España cada día, por supuesto. La mayoría no son suicidios racionales, los que se suicidan no lo son. Pero yo personalmente, no sé si es por mi forma de pensar, ujú, yo no estoy en contra del suicidio racional. ujú. No, no, Estando con tu plena, yo personalmente, y lo digo abiertamente, ni en mi eh, caso, vamos, yo tampoco, vamos, no lo desde estoy. todo punto que no. Y más es eso, cuando ya estás metido, cuando lo trabajas desde el punto de vista de los estudios culturales, de la filosofía, sobre todo, te vas a encontrar con tantos filósofos, sobre todo filósofos pesimistas, que como tú bien estabas Bueno, diciendo, claro. lo que les sucede, bueno, son pesimistas, pero no entendamos que eso Sí, ya, sí, sí, bueno, sé eso que va hay de la algunos, mano de algún tipo de sí. depresión o trastorno en absoluto, No, simplemente es lo que tú decías. su Claro, visión del son mundo, ¿no? No personas lo que conciben. entienden que, oye, pues no hay sentido en estar aquí y que la alternativa le resulta más atractiva. Y esto no tiene por qué ser un Una problema en sí patología, mismo, no no, tiene por qué ser una patología ni un problema en sí mismo. De hecho, yo yo no creo lo que bueno, veo. es bastante respetable y cuando un suicidio se da en esas condiciones, yo incluso apuesto porque no se le trate de estigmatizar de ninguna forma, porque somos muchos humanos en el mundo. Si no quieres estar aquí y racionalmente y sin estar bajo la condición de ninguna patología, tomas la decisión de salir de aquí, es que no hay ningún problema. Sí, es verdad que quizá en el ámbito médico y quizá uno se me venga encima, me da igual, pero yo te lo digo, llevo años pensándolo desde que existe, ¿no? Pues imagínate que yo tengo X edad, no sé, no creo que vaya ligada a la edad, ya llega un punto en las que las personas mayores, ahora podemos hablar de tu siguiente, de lo que estás metida ahora de la Sí, de mi proyecto. lo voy a llamar psicogeriatría, pero sé que no es eso. Eh, Puede ser que yo, imagínate, he perdido a mis padres, no sé, me voy a poner en una situación. Yo he cumplido mi objetivo en la vida, me siento y digo, pues yo, honestamente, yo no, y lo estoy tomando racionalmente, tengo mis capacidades volitivas conservadas, mi capacidad afectiva,
pues no quiero estar más aquí y entiendo que la vida es algo temporal, Ujú, igualmente ujú. me voy a morir, pues no sé. Es algo completamente Yo, respetable. yo, Otra. yo, sí, yo lo entiendo así y lo defiendo y estoy a Ujú. favor. Pues yo qué sé qué será de mí, Sí, sí, no, no, no lo es sé. completamente respetable. Otra cuestión distinta es, por ejemplo, que hables con esa persona mayor y no te lo plantee desde esa tranquilidad, Claro, claro, desde esa claro, actitud de aceptación, sino que por el claro, contrario te diga, estoy fastidiado porque me he tenido que mudar claro, a una claro, residencia o claro, porque mis claro, hijos se han ido a vivir a otra parte y claro, tú claro. muestres esa frustración. Que quizá, claro, estés pensando, pues yo ya lo que quiero es No, morirme. En ese no, caso, ahí no, sí eso hay hay que unos tratarlo. factores. Claro, Exacto. eso es otra cosa completamente distinta. Sí, Ahí es sí, donde, sí, ahí sí, sí sí. tenemos que incidir, pero en los otros Ahí casos, por sí, supuesto, no tiene ningún sí, sentido. Siempre que esté sí. claro, pero eso es Es más cosa difícil, vuestra, yo ahí ya no entro. a ver, es difícil. Yo nunca me he encontrado, mira, me he encontrado en urgencias casos que yo lo podría calificar de racional, de un discurso Ujú, en el que personas, imagínate, reales, ¿vale? ujú, Que han sufrido un accidente de tráfico y se han quedado ujú. tetraplégicas, pues Sí. esas personas entienden que en esas y no son deprimidas, simplemente Ujú. no quieren vivir así. Ahora te saldrá todo diciendo, bueno, pues trabaja la aceptación de la enfermedad, vale, te lo Bueno. compro. Podríamos trabajar las fases del duelo, la aceptación de la enfermedad, Ujú, pero aún así trabajándola, yo a lo mejor no quiero vivir diciendo, no lo sé, lo primero que se me ha ujú, ocurrido, ¿eh? ujú. Pues a lo Sí, mejor sí. no quiero. Yo me he encontrado casos de gente que me ha dicho en urgencia, mira, yo no quiero vivir. Yo era un hombre perfectamente funcional, he tenido un accidente y es que yo no quiero. O sea, Ujú, entiendo todo lo que implica. Sé que dejo a mi familia, pero es que para mí la vida así no tiene sentido. Yo no quiero ujú, estar, o sea, todo lo que me agarra a la vida, yo no puedo hacerlo. ujú. Bueno, para Me pueden estos, decir, no lo sé, es complicado, ¿eh? Porque Para estos casos, desde luego, por eso existen los es protocolos complicado, es a la hora, por complicado, ejemplo, de defender la eutanasia y este tipo de cuestiones. Existen es los complicado. protocolos que requieren que tú te reafirmes en tu voluntad y que pases los Sí, test necesarios que sí, tengas que pasar sí, sí, para sí, 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 demostrar sí, pues, que te sí, encuentras en plena capacidad de uso de tu razón a lo largo del sí, tiempo, para sí, obviamente no sí, precipitarte en esa toma de decisiones, que a mí me parece que es sí, maravilloso. Esos protocolos deberían sí, existir ya vi, en todo tipo ujú. de cambio que vaya a suponer algo radical en tu vida. En salud mental, yo en el hospital que trabajaba, yo no llevé el caso, pero un caso ya se, da igual, fue un caso de TOC muy grave para mí, aunque se banalice el TOC, para mí una de las patologías más graves que existe. Sí, se Y, banaliza porque se confunde con manía. Me da manía esto y no tiene nada que sí, ver. bueno, la gente dice manía, soy maniático, tal. Sí, no, 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 que La va. manía es una exaltación de la afectividad. Vale, sí, pero este señor se reafirmó, es que no puedo hacer vida. Ujú, Y yo estoy a favor, sí. Si no tienes agarradera, ya has probado todo. Tu ujú, vida ujú, es sufrimiento, lo que tú dices, un hastío, llámalo como tú quieras, hastío ujú. de, no sé si has usado otra Sí, palabra, sí. Es un y tedio profundo, un tedio existencial, un hastío. tedio existencial, Ujú. ¿por qué no? ¿Por qué tienes que estar sufriendo en lo que queda de vida? Si no tienes alternativa, no hay curación. Siempre y cuando, está claro, no se trate de esa patología del aburrimiento crónico que depende de que algo Sí, está sí, 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 funcionando mal sí, en sí, ti, y no se trate tampoco de que la causa de ese estado de malestar sea un componente social, sea una estructura social o sea una situación determinada sí. en la que sí se podría incidir para ejercer un Claro, cambio. Claro, claro, en ese caso claro. no está bien, ¿no? Dejar que, oye, pues No, el no, que no lo no, no, aguante, que no, se no. lance, el que no lo No, no, aguante no, ya no. sabe, ya tiene que tomar su No, determinación, pero claro que existe ese suicidio racional, por supuesto. De hecho, dentro de muy poquito, hacia junio más o menos, publico un libro sobre suicidio. ¿ah, sí? Es un libro colectivo, Genial. es un libro colectivo en el que analizamos de alguna forma, oye, pues cómo algunos autores contemporáneos han dejado pistas encubiertas en sus obras acerca de su intención de quitarse la vida.
Y de lo que se trata un poquito es de entender hasta qué punto entrenar nuestra vista, nuestro gaze, se me viene a la mente la palabra en inglés porque el libro es en inglés, pero bueno, hasta qué punto el hecho de entrenarnos en detectar ese tipo de pistas que los escritores dejan en sus obras acerca de sus intenciones, podría servirnos a la hora de hacer escribir a otras personas que veamos que están en una situación un poco vulnerable. Por ejemplo, si alguien llega a tu clínica y tú eres capaz de detectar, sin que te lo manifieste, que quizá está en una situación de vulnerabilidad que le puede conducir al suicidio, si tú estás entrenada en detectar ese tipo de manifestaciones de la voluntad en el escrito, puedes hacer, ¿no? Puedes utilizar la literatura como una especie de diagnóstico. Puedes hacer a esa persona que escriba y tratar de detectar si en esos mensajes, en lo que sea que esté escribiendo, puede ser filosofía, autobiografía, ficción, si eres capaz Diario, de... Sí, por diario de mi día a supuesto. día, ¿sí? Por supuesto, si estás entrenado en detectar esos patrones que otros escritores ya han Sí, mostrado a sí, lo largo sí, a ver, de los siglos, pues quizá también entrenado, estés en... Sí, eso es, más puedes que, estar en más que entrenado. condiciones, eso es, puedes estar en condiciones, ¿no? Al fin y al cabo de decir, sí, confirmo mi sospecha, esta persona está en situación de Oh, riesgo y está está teniendo interesante. ideación suicida. Y al menos dos de esos capítulos que conforman el libro, que se va a llamar The Contemporary Author and Their Suicide, el autor contemporáneo y su suicidio. Pues al menos dos capítulos inciden en que el suicidio no siempre se puede prevenir. No siempre se puede prevenir precisamente No porque solo se puede existe, prevenir, no porque somos puede adivinos, existir ese suicidio racional. no Ahí somos es donde yo lo adivinos. aprendí, hasta que uno de mis autores no escribió ese capítulo, yo no me lo había planteado de esa forma, el decir realmente, ¿Mm? porque yo soy una persona que tiene pavor a la muerte. O sea, es una cuestión que me lleva torturando desde que era una niña. Entonces, claro, para mí es casi inconcebible cómo alguien puede preferir la muerte a la vida, incluso si es una vida de Fíjate, sufrimiento. o sea, me llama Sí, la atención siendo filósofa y los que habrá, no sé, me llama, ya está, me llama la atención, ¿no? Como sí, que sí, no, sí. o sea, que es reciente el que tú hayas integrado venga, esto es factible, esto es respetable, o sea, Sí, que sí, me sí, hablas sí, de sí, que es sí, por supuesto, por reciente, supuesto. ostras, Sí, pues me sí, sí, llama la hace muy atención, poquito, hace muy poquito, hace unos meses realmente, desde que ostras, empecé a darle vueltas ostras, a este tema y ahora sí ostras. lo entiendo y lo comprendo. Te quería preguntar, mira, ya está acabado, y solo se va a publicar en inglés, vaya a hacer la edición en inglés. Sí, Va, lo publicaremos vale, con vale. Springer y de momento solo estará, los libros colectivos es muy Bueno, difícil que se publiquen en habrá, castellano, ha- pero habrá que esperar, o si no te invito otro día y nos cuentas la parte en por español. supuesto, cuenta con ello. Josefa, ya si Es quieres un para tema, desde terminar, luego, que no domino para nada, ¿eh? No, no ¿no lo domino dominas? para nada. Lo que yo digo aquí Bueno, pues son ya, percepciones sí, sí, subjetivas sí, que sí. están, vamos, aflorando en Bueno, este preciso pero momento con la conversación. Pero precisamente me gusta hacer este tipo de trabajo editorial para aprender, porque ahí es donde entran en juego los capítulos, los escriben expertos, gente que sí que está, bueno, pues más, hombre, tiene más recorrido en la materia y yo aprendo muchísimo sobre esto. Entonces los pongo a disposición de los lectores para que aprendan igual que yo he podido aprender. ¿que eres compiladora? ¿Eres la que A veces lo hago, sí, con la cuestión del suicidio lo he leche? hecho, con la de la depresión también, a veces lo Va, va, hago. va, va, va. Y por esta curiosidad pura, ¿eh? Nos has sacado el libro. ¿Tienes a alguien de salud mental? ¿Alguien ha colaborado? ¿Algún Sí, por Sí, supuesto, por ¿no? supuesto. Tenemos, Va, aparte, vale, vale. los colaboradores son también pertenecen a todas partes del mundo y tenemos varios psiquiatras, psicólogos clínicos, psicoanalistas, Le echaré un literatos, vistazo, aunque sea en filósofos, inglés. sociólogos, Vale, vale. hay No, de en todo. Sevilla siempre hay un congreso que lo organiza para mí uno de los expertos en suicidio, se llama Lucas Giner, por si alguna vez también Ujú, es mi tutor de tesis, es doctorado, es médico, es psiquiatra, y ujú, siempre se hace en Sevilla un congreso de suicidio, siempre coincide en abril. ujú. Eh, ya le hablaré, cuando lo publique le hablaré, porque él, ya te digo, se dedica, él es muy experto en suicidio. Bueno, se lo puedo comentar. Bueno, Pues siempre estupendo. el que es experto en algo le gusta saber de qué va, qué está de actualidad, qué ¿Qué se se está está haciendo, publicando, verdad? claro. Y Qué bien, Josefa, para estupendo. terminar, cuéntanos un poquito el proyecto, si quieres, el último en el que está, el de la Sí, claro, investigación claro. post-doc.
Sí, pues este es un proyecto que se llama Pre-Board Wellbeing and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes, que se traduce como bienestar y prevención del aburrimiento en las residencias de mayores de España. Y es un proyecto que está financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea con un contrato postdoc Marie Mm, Curie. Es un ostras, contratito de 3 años. enhorabuena. Gracias. Es un contrato de 3 años y actualmente pues he consumido ya el primer año y medio. Vale, ¿Y bueno, en qué consiste básicamente? Bueno, pero está bien, ¿eh? Porque llevo ya sí, encadenando sí, sí, muchos sí, 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 contratos sí, postdoc y ya tengo sí, también ganas de estabilizarme un poquito en sí, la sí, sí. academia y recuperar muchas de las aficiones que he perdido por Es dedicarme a que esto. totalmente, ¿eh? Total, yo admiro al Sí, esas sector de aficiones que a mí sí que investigación. me enganchaban. Es Sí, sí, una, necesito vas descansar. encadenando becas, becas, Claro. becas y tienes Bueno, que rendir es el momento de hacerlo cuando tienes un sueño o una meta bastante clara y sabes cuáles ya, son los pasos que tienes que dar, pues tienes que sacrificarte y punto, no hay sí, otra. sí, Más en sí, un sí, mundo sí, tan sí, sí, competitivo como este en el que vivimos hoy en día. sí, Entonces, bueno, sí. pues este proyecto básicamente tiene 3 fases. Una de ellas era una fase de visibilización, es decir, aprovechar tantos foros como se abriesen a mi paso para explicar que el aburrimiento puede ser un problema en las residencias de mayores. Yo para Ujú. lanzar esta hipótesis al mundo, lo que realicé previamente fue una revisión literaria sistemática que está ya publicada. Y en esta revisión literaria sistemática, pues lo que traté es de compilar qué es todo lo que se ha dicho en torno a la pareja, aburrimiento y personas mayores a lo largo de los últimos siglos. Pues Vale. el resultado de este ejercicio fue bastante desmotivador porque me encontré con que solamente se habían publicado 49 trabajos que abordasen aburrimiento y personas mayores, de los cuales ni un tercio de ellos estaba enfocado realmente en aburrimiento y personas mayores, sino que, bueno, pues trataba aburrimiento, soledad, Sí, sí, sí. depresión, todo un Mm. poco mezclado. Y lo que era peor es que entre esa cifra solamente había un trabajo en español, bueno, o elaborado desde España, no recuerdo si estaba escrito en español o no, pero que procedía de España y era de los años 70 y se trataba de un viewpoint, es decir, un textito de 3 páginas diciendo el Ya, aburrimiento es un ya, problema. Bueno, pero sí es ya. cierto que desde ahí pude compilar el material suficiente como para poder establecer una hipótesis de trabajo, porque esos estudios Ujú, sí que me ponían sobre la pista de que el aburrimiento era un problema que además los mayores identifican en el top 10 de sus preocupaciones, en el número ujú. 7, por cierto, o sea, Número no, 7. Pues, sí, no es ninguna tontería, no estamos hablando de bueno, la muerte, la soledad, o sea, el aburrimiento está ahí, está en ese top 10. Entonces, claro, pues pude establecer esa hipótesis. Pero una vez que tenía esta hipótesis, tenía que convencer al mundo de que no estaba hablando de una tontería, porque al principio, pues muchos gerontólogos, muchos geriatras me decían, pero vamos a ver, qué aburrimiento, si las personas mayores en las residencias están haciendo cosas todo el día, tienen un montón de actividades y yo trataba de explicarlo. Es que no consiste en tener actividades, no consiste en estar sino haciendo que se cosas da todo el tiempo, sino que esas cosas tienen que tener significado para ti, tienen que dar significancia. continuidad a tu biografía, a tu vida antes de la residencia. Y bueno, exponía un poquitito en estos foros pues esa tipología del aburrimiento, porque otros tantos te decían, pero ¿qué tiene de malo el aburrimiento? Si el aburrimiento es bueno, si te hace ser más creativo, pues me dediqué como un año entero a ir desmintiendo todos estos mitos, explicando que existía este aburrimiento patológico, que es muy difícil porque también muchas veces te decían, pues es que eso es porque esa persona es así, es que siempre está aburrida porque es de esta forma, o sea, aludiendo al aburrimiento crónico individual. Y yo les explicaba, Ujú. quizá no, quizá es víctima de una situación de aburrimiento Eh, situacional sí, sí, sí. cronificado. ¿No crees que es posible que la institución sea una fuente de aburrición, que son muchos Mm, los que se están aburriendo y que aunque ellos saben lo que les gustaría hacer, como necesitan, son dependientes y necesitan de vuestra ayuda para poder hacerlo, y no os evidentemente. estáis tomando en serio el aburrimiento, quizá por eso se encuentran aburridos constantemente y se encuentran frustrados y veis que desencadenan conductas violentas, que desarrollan trastornos del sueño, claro, si están todo el día Del durmiendo, sueño, trastornos
De eso no hemos trastornos hablado, pero alimenticios. efectivamente, trastorno del Claro, sueño, claro que sí. efectivamente. Entonces, claro, todo el primer año me tuve que dedicar un poquito a esto, a hacerme un hueco y Uf, decir, oye, que no soy la loca del aburrimiento, a que no. defenderte, ¿eh? Sí, Ay, madre mía, wow. se me ha hecho la piel dura. Se te ha hecho la piel dura, vamos, de Sí, sí. Bueno, de cocodrilo. todas formas, yo no soy de estas personas de puño de hierro, mandíbula de cristal. Yo Wow. acepto y encajo muy bien las críticas y siempre que pueda, pues me defiendo de ellas, si es que tengo justificación para hacerlo. Pues bien, a partir de ahí, ahora estoy en la segunda fase del proyecto, que lo que estoy haciendo es testar la Ujú. hipótesis. Entonces estoy yendo a las Vale. residencias de mayores y hablo con Muestra, ¿no? ellos. Entiendo. Claro, Muestra, efectivamente. ¿no? Bueno, es una Vale. muestra por conveniencia. El estudio Ah, tiene una muestra por conveniencia, porque realmente yo desde el principio no confiaba, en que ninguna residencia me fuese a abrir las puertas, y menos en la situación en la que se encuentran actualmente después de la pandemia, no confiaba para nada. Entonces, bueno, pues decidimos desde el equipo que la muestra fuese por conveniencia, lanzar una llamada y que fuesen las residencias interesadas en participar las se que pusieron. mostrasen su interés. Vale, Esto lo vale, estamos vale, haciendo vale. así ahora. Quizás si en el futuro consigo un proyecto a nivel nacional o una continuación de esta Marie Curie con una Starting Grant o lo que sea, algo que me permita tener un grupo más amplio, porque ahora Ya, mismo ya. estamos, bueno, 2 personas. Entonces, si Dos, pudiese tener, claro, lo hacemos todo. Bueno, mi supervisor y yo. Mi supervisor está más para las cuestiones funcionales y yo soy la que se encarga de hacer pues todo el trabajo de campo, y, la que ha creado el claro, proyecto, la que. así, trabajo de campo. Sí, Buah, sí. Pero bueno, sí, es sí, mi sí. sueño. En realidad era mi sueño hacer esto. Es Rechacé tu deseo, oportunidades. estás Sí, motivada y lo rechacé vas a hacer. oportunidades de estabilización como profesora en la universidad por coger esta oportunidad, y no me arrepiento Eso merece nunca. la pena. No me No, arrepiento. no, sarna con gusto no pica. Así No, que desde luego que no. ¿Ves? Es lo que decía, algunas veces me aburro, ¿eh? Pero como tengo esa meta en el horizonte, pues exacto, me da exacto, igual, no exacto, me eso es, importa. eso es, eso Y es. claro, bueno, pues en ese sentido, si en el futuro consigo tener un proyecto a nivel nacional en el que, y por Ujú. supuesto me encantaría contar contigo, me encantaría contar contigo, Cuenta conmigo para lo que quiera. si fuese posible. De hecho, ya tengo, bueno, pues tengo ya una lista de contactos que están interesados en unirse en el futuro si esto se diese. ¿Para qué? Pues para poder reproducir este estudio, pero ya con una muestra estratificada en distintas partes De, de España. de España. Claro, eso sería lo ideal, pero de momento estoy yo solita y no me puedo desplazar más de lo No, ahora que mismo da de sí la cosa. Me donde esté desplazo, ubicada, claro, me desplazo, claro. estoy sobre todo trabajo en Wow, la Comunidad de Madrid, pero también he estado en claro. Barcelona, voy a estar en Andalucía, voy a estar en Pamplona, donde me llaman, pues ahí que voy, pero claro, Claro, soy una. porque No me es que si puedo está vestir. claro, si está por conveniencia, entiendo que muestra que te manden allá que tienes que ir. Ahí que me Es lo lanzo, que toca. efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues estoy hablando con ellos. Lo primero de todo, compruebo que no sean personas, no se trate de personas con propensión al aburrimiento antes de vivir en la residencia. Es decir, que se trate de personas que quizá se han aburrido siempre, Va, constantemente, va, de va, forma va, va. patológica por razón Vale, de sí mismos. Entonces utilizo vale, una vale. escala para descartar esto. Y en el momento en el que descarto esto, Descarta que empiezo está. claro, empiezo ya a ahondar en cuáles son las condiciones que le producen aburrimiento en la residencia y cuáles son Muy esas interesante, está estrategias, interesante. cuáles son esas estrategias de huida que ellos tienen para dejar de aburrirse. Y con esto lo que hago es elaborar un informe para el centro, para cada caso de estudio, recogiendo todas esas sugerencias, me pongo a disposición Bueno, del muy centro bien, también. muy bien. O sea, que estás dando también Un feedback, claro, por supuesto. una ayuda, ¿no? Una ayuda, si Sí, puedes en sacar a cierto alguien sentido de. esto es un win-to-win. Al final del proyecto sí que es cierto que la idea es publicar los resultados Sí, globales sí, y sí, poder sí, decir, sí, oye, sí. pues mira, la hipótesis de partida es cierta o la hemos falsado, no es cierta, no es Vale, un problema vale, tan vale. grave. Ya. Pero, entre tanto, pues con esas residencias que me abren las puertas tan generosamente para que yo entre en lo que Mm, es una casa donde vive gente y donde la gente hace su día a día, pues yo les sí. devuelvo ese pequeño informe y les digo, mira, Yo te. Sí. dejad de poner el foco en ese taller de baile de flamenco porque me han dicho todos que no les Efectivamente. gusta. Que No les no les gusta. llena, que no es lo suyo. Claro, y lo que ellos quieren, lo que les gustaría es montar un pequeño huerto.
¿Te puedo ayudar de alguna forma? Aparte de Perfectamente. trasladarte Sí. sus deseos, ¿yo te puedo ayudar de alguna forma para montarlo? ¿Quieres que te ponga en contacto con alguna asociación de voluntarios? Eso es lo que hago un poquito. Y a ver si así, pues también conseguimos, ya no solo con esos casos de estudio, sino no solo visibilizar que el aburrimiento puede ser un problema, porque las conclusiones preliminares a las que te puedo adelantar es que la hipótesis pues se va a verificar. Se De va a momento demostrar va que es bien. cierta, claro. Y eso teniendo en cuenta, fíjate las limitaciones del estudio. Al ser una muestra por conveniencia, las residencias que me llaman seguramente son las que mejor se autoperciben en cuanto al aburrimiento. Hombre, no nos vamos a meter ahí porque habrá residencias que dirán aquí que no entre nadie, que como te escribe, Por vamos a dejar el supuesto. tema que vamos a salir escaldazo y yo. Por supuesto, bueno, la La participación residencia. es completamente anónima, entonces eso significa que en Ya, ningún caso mujer, se... pero si tú vas a echar el Pero ojo, que hay residencias que madre mía, esto no puede salir de ahí. Y por hasta eso, ahí pues vamos. esas limitaciones habrá que subsanarlas en el futuro con algo Ya. mucho más grande que yo estoy deseando liderar desde ya. Pues nada, si te invitan a Sevilla, ya sabes, me pega un toque. Ay, pues me Y encantaría, por supuesto, ¿vale? me Pues Josefa, encantaría. oye, encantada. Yo creo que hemos hablado muchísimo del aburrimiento. Ujú, Como se suele decir, take home message. El aburrimiento no es depresión. El aburrimiento se ve en muchísimas patologías y no patologías. ¿Qué más podemos decir? Hay muchos tipos de aburrimiento. ujú. Funcional y adaptativo. ¿Qué más? El libro es estupendo. Por favor, compañeros de salud mental, leéroslo. Patología, no, temas de actualidad del siglo XXI. No puede Ujú. estar más en la actualidad ahora mismo. Y nada, y esperando que saquen lo de suicidio, yo le echaré un ojo, le echaré un ojo. Estaremos en contacto. Y Cristina, muchísimas gracias por abrirme este ratito las puertas en tu foro. Para mí es una Sí, sí, maravilla sí. saber que el libro, bueno, pues no solo que ha gustado a personas que se dedican a la psiquiatría y a la psicología clínica, sino que Sí. además pues que te ha ayudado a entender un poquito mejor ese aburrimiento y que puedes Sí. aplicarlo en tu día a día, me hace lo más feliz del mundo, no te lo puedes ni imaginar. Totalmente, entender y 100% de acuerdo. O sea, voy a empezar a pasar estadas de aburrimiento a lo impulsivo y a las TLP y a los de... madre mía, si tuviera que diagnosticar de aburrimiento aquí. Bueno, Josefa, un Muy placer, bueno. ¿vale? Estamos en Un placer contacto y enorme, un abrazo. te mando un abrazo muy grande, ¿vale? Cuídate mucho. Hasta pronto, hasta la Chao, próxima. chao, muchas gracias. Chao.